donde parece que está por llover mucho todavía después de todo este proceso en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay jarinas también en los demás partidos, de eso hablaremos después, porque ahora tenemos en la línea telefónica al profesor Melanio Paredes, al amigo Melanio Paredes, a quien damos las buenas tardes y la bienvenida para este Sol de la Tarde. ¿Cómo está usted, Melanio? Buenas tardes. Saludos, querida amiga. Así es. Camarada. Saludos al panel. Buenos amigos todos. Está Jovin, está Félix y está Greimer, ¿no? Sí, señor. Y don Fafa. Sí. Y Fafa. Fafa tiene dos piedras, nuestro histórico Fafa. Sí. Así es, así es. Melanio, hay muchas expectativas por la situación, evidentemente, en la que quedó el Partido de la Liberación Dominicana después de las elecciones, en todos los procesos que ha seguido, ¿no? Desde entonces y hasta la fecha, y por supuesto el domingo hay una gran actividad. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué se espera de lo que ocurrirá el domingo? Sobre todo porque hemos visto algunos dirigentes que apresuradamente han dicho cosas a través de los medios. ¿Qué piensa usted respecto a esta convocatoria del domingo próximo? Bueno, para algunos pensarán que el PLD está bajo un estado de pronósticos reservados. Yo pienso que ante las grandes crisis también se presentan grandes oportunidades. Y el PLD tiene esa gran oportunidad de manejar la situación del descalabro electoral con inteligencia. No ha sido la primera vez que hemos tenido caída y en poco tiempo hemos logrado la recuperación por un tema esencial. En ese nivel el PLD no, es una institución. Ajá. En ese nivel no, ni siquiera con la división del 19. En el año 1994 y después del fallido que se vaya allá, el pueblo que nos dio el favor popular en el año 1990, caímos en un lejano tercer lugar, con una votación del 13%, muy parecida a la alcanzada ahora. Esa crisis electoral, recuerden que hubo prácticamente un empate entre el doctor Peña Gómez y el doctor Balaguer, llevó al recorte del mandato del doctor Balaguer, y eso abrió la posibilidad para que 2 años más tarde, después de esa gran caída, el PLD en una segunda vuelta ganara las elecciones con Leonel Fernández. En el 2002, Hipólito Mejía, cuando todo apuntaba a que iba a reelegirse y se alzó con 29 senadores, y nosotros solo sacamos a José Tomás Pérez como senador por la capital. Resulta que 2 años más tarde y posterior a la crisis de Baninter y el manejo inadecuado de ese gobierno de Hipólito Mejía, lo sacó del poder. De manera que cada momento, cada coyuntura es distinta. Lo que quiero decir es que el PLD tiene suficiente arraigo institucional, con unos estatutos, con un método, que como decía Bosch, lo que une no es la ideología, sino el método. Y nosotros tenemos la posibilidad en este Congreso de, con un método que nos permita ir a una evaluación del proceso, no en búsqueda de culpables, sino en búsqueda de las causas eficientes que han determinado que el PLD pierda progresivamente una mayoría electoral que conquistó en 30 años. Profesor. 18% en el año 1986, alcanzando la senaduría de San Pedro de Macorís y Romana, al momento culminante de esos 30 años, en el 2016, con la votación a nivel presidencial de un 62%. Profesor. Esta mayoría que nos mantuvo en el poder o con una sólida oposición se ha perdido de manera miserable en estos 8 años. 72% en el 16, 37% en el 20, 25% en febrero de este año y finalmente un 10% este 19 de mayo pasado. ¿Y no es una contradicción entonces decir que ir a un congreso sin buscar culpables, eso significa entonces que no habrá una evaluación para ver cuáles son las causas que han causado que el PLD baje de un 62% a un 10%? 50% ha perdido. La celebración de un solo congreso para cambiar cara es como el bateo y corrido. Si no hacemos un alto y evaluamos qué
¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué una clase media y sectores vulnerables que fueron altamente favorecidos por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no han mirado hacia nosotros en los últimos 3 certámenes electorales? Entonces es conveniente que hagamos la evaluación de esos 8 años, comenzando con la última gestión del presidente Medina, 2016-2020, la división lamentable del año 2019, la suspensión de las elecciones en febrero del 20, la pandemia, el manejo de esa pandemia, el discurso que no fue un discurso opositor frontal en este periodo de los últimos 4 años, y entonces sobre esa base buscar las causas que han determinado esa caída tendencial, porque si bien caímos a ese 10%, a nivel de diputación, a nivel senatorial, la votación fue de 18%. Entonces hay que ver si fue solo la candidatura de Abel Martínez o si hay razones y factores que determinaron la pérdida de ese favor popular en estos 8 años. Doctor, usted señalaba que dentro de las cosas que hay que hacer ahora en este 10º Congreso, señaló una serie de ellas, y entre ellas la división del 2019, lo acaba de plantear. Y eso no fue un tema en el 9º Congreso del 2021, Vidó Medina. ¿Ese tema no se trató entonces? Sí, pero lo cierto es que la fallida alianza, el intento de alianza Rescate RD, no pudo compactar y dejar resultados distintos, salvo el Distrito Nacional y la provincia de San Juan, por la característica de los actores que estaban envueltos. No se produjo porque sigue gravitando en el escenario de esa antigua masa que votaba por el PLD, esa división. 400,000 votos que debieron votar por Abel Martínez el 19 de mayo lo hicieron por Leonel Fernández. Si tú ves la votación de febrero y la votación de mayo, tú puedes llegar a esa conclusión. Sí. Entonces es importante ver qué peso tiene la gravitación de esa división del 2019 aún dentro de la población que antes votaba al PLD, que ahora no lo vota, pero que tampoco ha ido a votar o a favorecer al partido opositor, al partido revolucionario moderno en el gobierno. Profesor, usted recuerda esto, ¿verdad? De la crítica y la autocrítica tan llevada y tan traída, que decíamos probablemente la gente de donde viene usted y hasta de donde vengo yo. Crítica y autocrítica en cualquier grupo y organizaciones, que es lo que se supone debió abocarse el PLD, y en esa primera jornada es lo que parecía cuando terminó el presidente del partido, Danilo Medina, y el secretario general diciendo, bueno, dejamos nuestros puestos en la dirigencia y vamos a hacer las discusiones, pero inmediatamente entonces vemos que empieza a circular una carta con unas firmas que aclaman que debe de ser el presidente Medina el que siga dirigiendo esa organización, y más aún, su más cercano colaborador, Roberts, en conversación con nosotros precisamente, favorecía todo esto, más aún, sin que se señalen culpables, hacía señalamientos que no tienen nada que ver entonces con la crítica que debía hacerse desde la dirigencia hasta su candidato y todo, cuando él decía, establecía responsabilidad en el candidato saliente. Podríamos separar quizás lo que decía Robert de lo que piensa, o quizás estimule el propio presidente de la organización, Danilo Medina, y así se podría avanzar en la dirección que usted está planteando. Efectivamente, yo decía en esa reunión del comité político donde se decidió adelantar la fecha de convocatoria del Congreso, que cuando tú tienes una caída, tú te caes de bruces de tus propios pies, tú no tienes todavía la posibilidad de reaccionar de manera racional. O sea, tú te paras y te preguntan, ¿te dolió la caída? Dices, no me dolió, aunque te ha aturdido. El Partido de la Liberación Dominicana, ni ese lunes, ni este domingo, aunque yo pienso que ya ha habido una reoxigenación, estaba en condiciones anímicas y racionales de definir los próximos pasos. Y por eso entiendo que ese proceso de evaluación crítico y autocrítico, que es parte de los métodos
clásicos del Partido de Liberación Dominicana deben acompañarse con un tercer imparcial, con un juicio de expertos que nos permita evaluar a qué sociedad dominicana estamos asistiendo, qué tipo de democracia que yo sostengo que está enferma. Profesor, usted dice que el PLD no está en capacidad de autoevaluarse en este momento. Producto de la secuela del clientelismo que llegó a su punto culminante. Un tercero, profesor, significa que no deben entonces postular para seguir en la dirección del partido los que estaban. Digamos, Danilo Medina y con su carta y todo lo que están promoviendo. Se nos cayó la llamada y vamos a reconectar de nuevo con Melanio Paredes porque yo no entendí. Yo quiero saber si él favorece, en verdad, eso que dice que por aclamación quieren hacer algunos. Pero mira, Melanio dijo algo muy interesante que yo remaché la pregunta, pero parece que no me escuchó. Y es cayó que la llamada. si el PLD, si el PLD está en capacidad de autoevaluarse. Eso es como una persona enferma en coma y que tú dices, mira, yo mismo me voy a atender. Yo mismo como la policía. Tú vas a buscar la Pricewaterhouse. La policía que hablaba. La policía que hablaba de reforma, pero eran ellos los que querían reformar. Eso va a tener que aclararlo. Perdóname, Fafa, eso va a tener que aclararlo, Melanio. Porque ningún partido puede ser evaluado ni analizado por un tercero, que yo sepa. Ahora, dentro de un proceso del Congreso, tú llamas 2 o 3 amigos políticos internacionales, de la Internacional Socialista, ya lo tenemos y ver, decir, vamos a ver esta perspectiva. Adelante, Melanio. Aclarar lo del tercer imparcial. Autoevaluación. Y escuché ahora la pregunta de Félix. Efectivamente, el Estatuto del Partido plantea que uno de los temas que tiene que ser cardinal en todos los congresos es la evaluación de la gestión de la dirección política en los últimos 4 años. Y naturalmente, como el objetivo de cada partido es la búsqueda del poder a través de elecciones, hay que evaluar el ciclo electoral 2024. ¿Qué es lo que yo sostengo? El PLD por sí mismo y la intervención de Robert, la intervención de Francisco Javier, de Amarante Baré, dicen que no estamos a analizar desapasionadamente ese proceso, que a las comisiones que se organicen para hacer esa evaluación orgánica debe estar asistida con juicio de expertos. El tercer imparcial es un consultor que lo tenemos, que conoce al partido, conoce nuestro medio, internacional, que acompaña a hacer una evaluación objetiva y racional a qué nos enfrentamos en los próximos 4 años, que nos permita reconducir nuestros pasos, restablecer de alguna manera, reconectar con la población y poder optar como opción de poder para próximos procesos electorales. Mira, yo tengo el convencimiento de que en una crisis de una institución sin evaluación no hay solución previsible. Así mismo, Fafa. Lo que no se evalúa no puede mejorarse. Frente a ese desafío, evaluar para tratar de recuperar las orientaciones que le permitan reincorporarse a un proceso. Si no hay evaluación, le puedo decir adiós a la política. ¿Cómo? Así es. Como he dicho en educación, lo que no se evalúa es imposible mejorarlo. Y esa evaluación tiene que ser crítica y autocrítica. Nosotros hemos sufrido los embates. Y yo he dicho, en el caso de Danilo Medina, que nuestra fuerza y al mismo tiempo nuestra debilidad. A propósito, cada expresidente en este país, y naturalmente Danilo, que tiene una vida política tan dilatada, tiene seguidores. Es un activo importante que tú no puedes soslayar. Pero naturalmente en estos 4 años ha habido un combate despiadado a su figura y los errores que se le pueden imputar, aunque no se hayan comprobado, a colaboradores cercanos. Y eso afecta a la marca. Entonces hay que ver en cuánto afecta eso, esa ignorancia que tiene una parte de la población, este desinterés de ir a votar por la oferta que ofrece el Partido de Liberación Dominicana. A propósito de eso dicho, pero profesor, también tenemos que ver si estamos comunicando adecuadamente, si el partido se ha modernizado para impactar a una juventud entre 18 y 35 años que fue determinante en este proceso. Todos ustedes que fueron a votar
percibieron que quienes estábamos asistiendo a votar éramos los adultos mayores o los adultos de 40 años en adelante. Yo vi muy pocos jóvenes. Habría que esperar el listado de concurrentes para ver en qué medida la oferta del PRM o la oferta de la oferta de la oposición llevó a los votantes jóvenes a emitir un voto por alguna de las ofertas propósito, Graimer Méndez, profesor de este lado. Mire, a propósito de la crítica, autocrítica, dos preguntas. Una, ¿no siente usted que ha sido muy acelerado el tema del Congreso? O sea, acelerar un Congreso, si es un Congreso de verdad, o si es una conferencia para dialogar, son dos cosas diferentes. Un Congreso tiene una estructura constitutiva muy específica. Ahora, primero, ¿no cree usted que están haciendo muy acelerado? Y segundo, como usted dice, si ya usted firmó la carta de respaldo a Danilo Medina para mantenerlo como presidente, y si usted va a aspirar a alguna posición. Mira, yo no firmo carta, eso no se acostumbró en el Partido de Liberación Dominicana. Yo tengo cabeza propia. Reconozco el rol que tiene el presidente Medina. Creo que fue innecesario que en ese momento de alguna manera se planteara que no aspiraba a los puestos ni el secretario general. Yo entiendo que fue una medida política porque había que producir un sacudimiento del tamaño del impacto de la caída electoral que tuvimos, pero felizmente entiendo, y ahí hablamos ya de perspectiva, que todo esto, porque es una propuesta del comité político, todo lo que el comité político decidió debe ser sancionado por el comité central, que quien está facultado para convocar el Congreso, definir su agenda y los alcances en términos de tiempo y profundidad de los temas. De manera que yo lo que entiendo que el lunes, y ya hay un movimiento, no solamente de la firma, hay varios miembros del comité político que tendrán también sus propuestas en el sentido de que si bien quede abierto el Congreso, este Congreso agote el tiempo ordinario, que de 5 a 6 meses, conforme los antecedentes, podamos ver con ecuanimidad, con ponderación, esa fase de evaluación, hagamos las modificaciones estatutarias que tengamos que hacer. ¿Es conveniente un partido de 2 millones de afiliados? ¿O es importante que no tiene el Partido Comunista Chino? Fíjense que el PRD decía que el PRM tenía 3 millones de afiliados en su padrón. Oiga, profesor. La Fuerza del Pueblo tenía 2 millones. Profesor, y nosotros teníamos 2 millones. ¿Dónde están esos afiliados que no aparecieron el día de votación? Profesor, entonces, ¿usted cree que la renuncia entonces, la deposición de su puesto del expresidente Medina fue una especie de estrategia política para crear impacto, pero que en los hechos no es pretendido? Lo creo. Eso fue para crear... Hay muchos dominicanos que de buenas a primeras, batieron palma porque ya salimos de Danilo, se fue Danilo, fue Charles, pero yo creo que el PLD tiene que... ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Danilo debe seguir en la presidencia del PLD? No, yo lo que entiendo, y te voy a hablar con absoluta franqueza, lo dije esta mañana con unos amigos vecinos de ustedes, yo pienso que en su momento el propio Danilo Medina entenderá, conforme la evaluación que pueda hacerse, si debe o no apartarse, motos propios. Lo que yo entiendo es que Danilo Medina no puede ser pateado, porque tiene una... Pero salir de un partido no es ser pateado, es un proceso dialéctico del sistema político y biológico también. ¿Cómo se entendió la decisión adoptada el lunes pasado por el comité político? Es que había que salir de todos esos viejos. Bueno, y tú tienes mucha cana, Melanio. Error, porque no se trata de edad, se trata de renovación de las ideas. Doctor, una pregunta. Retirar a Danilo Medina, que con mucho creo que es el gran activo político uno de los grandes activos políticos del PLD, una decisión que tendría que tomarlo él o el partido, y hay gente que entiende que no, hay una carta que anda rodando pensando eso. Pero yo le pregunto, y en lo que ustedes duran los 4 o 5 meses que estarían haciendo ese congreso a partir del 30, que eso es lo que durará más o menos 4, 5, 6 meses, ese congreso, y si de aquí a allá, sobre todo de agosto en adelante, que está a 45 a 65 días, se modifica la Constitución y el presidente Medina queda habilitado, ¿renunciaría el PLD a utilizar ese gran activo político? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente.
Yo pienso que esa reforma constitucional es innecesaria y contraproducente en este momento. Porque al tiempo de habilitar a Danilo Medina... Sí, pero la reforma va... también habilitaría a Luis Abinader por 8 años más. Yo lo que entiendo es que este país está abocado a una reforma fiscal. O sea, que nunca jamás... Y sería muy peligroso que el Partido de Liberación Dominicana se quede sin cabeza en este momento, cuando el PRM acumula una mayoría absoluta y se está hablando de una reforma. Y no hay fiscal. más cabeza, profesor, entonces en el PLD más allá de Danilo Medina, o sea, que no Hay esté él, una significa cantera. que se quedaría acéfalo. El PLD es una cantera dirigente con la competencia. Claro. Somos la más formidable escuela política y de gobierno que existe en República Dominicana. Claro. Para mí el problema no es personal, si Danilo o no Danilo, y ustedes lo saben, porque yo fui crítico por 20 años al clientelismo y al grupismo, ustedes lo saben, pero yo estoy diciendo que el PLD tiene que buscar las raíces eficientes que ha determinado esta caída y que implica por el modelo de democracia que tenemos, que apenas 30 de cada 100 electores fueron a votar por el PRM y 21 de cada 100 electores fueron a votar por la oposición combinada. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que ver para que no aparezca de la noche a la mañana un outsider tipo Milei o tipo Bukele, que para nada conviene a este país, porque la política, como dijo Juan Bosch, es para profesionales de la política, que tengan la política como oficio, no para aventureros. Y el país y la democracia está abocado a sacar en este momento lo mejor de sí, porque estamos abocados a luchas sociales. Esta reforma fiscal no va a afectar a los riquitos. No se va a plantear un modelo que proteja a los más vulnerables, y el PLD tiene que estar preparado porque no tiene la matrícula congresional para junto al pueblo ser el contrapeso de una reforma que nos puede llevar al retroceso político y social en República Dominicana. Bueno, Melanio, pero lo cierto es que ahí había un pacto y un pacto fiscal que por mandato debió cumplirse desde el 2000, desde que asumió el PLD, desde que asumió el PLD, los 3 pactos, y no se hizo, entonces para evitar que eso fuera a favorecer a los menos. Ivonne, querida, y un pacto eléctrico que firmó Luis Abinader en este gobierno, disparate. Y ninguna de las recomendaciones se han aplicado. Y por eso hay un deterioro de todos los indicadores. Y ahora entra Punta Catalina en receso por mantenimiento, la Punta Catalina para muchos, pero es la que ha sostenido el sistema eléctrico dominicano. Y tendremos apagones por pipa en los próximos días, y la ciudadanía expectante con una reforma fiscal que pende como espada de Damocles. No, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que el pacto no debe ser para vulnerar más a los vulnerables. Lo que yo estoy diciendo es que tuvieron la posibilidad de cumplir con ese pacto fiscal, pero le huyeron como el diablo a la cruz, y ahora, yo pienso que debe consensuarse entre todos, evidentemente. Ha sido una irresponsabilidad de toda la partidocracia, la posposición por tiempo indefinido de una reforma fiscal. La última estuvo en el Congreso, fue la reforma tributaria, tú cubriste el Congreso, se hizo la reforma que comenzó la reforma de la Seguridad Social. Ahora, todos esos problemas acumulados coexisten en el corto plazo. Reforma de la Seguridad Social, reforma de la Ley de Educación, reforma del Código de Trabajo, reforma fiscal, con un gobierno que su voracidad le llevó a acumular una mayoría absoluta, reduciendo a nada a la oposición política. Pero hay un pueblo que le dio respaldo absoluto al PRM y le negó el respaldo a la oposición, que está ahí, que va a ser el depositario de los daños que cualquier tipo de política incorrecta pueda generar. Yo entiendo que allá del cambio de cara o del mantenimiento de cara, ¿qué pasó, senador? Hacer una reconducción de la dirección del partido y de la oposición política que tiene que hacer. Quedó claro el mensaje, mi querido y apreciadísimo Melanio Paredes, así es. A ustedes, mis afectos de siempre. Claro que sí, un abrazo, gracias por recibir nuestra llamada. Joan.